Un niño de 5 años fue privado de la libertad y días más tarde apareció dentro de un costal en estado avanzado de descomposición. El motivo, una deuda de apenas 1,000 pesos. Hoy se realizó la detención de los responsables. Así arranca esta historia que duele, quema y genera indignación. Elementos de seguridad ingresaron a una vecindad en Los Reyes La Paz, Estado de México. Tras el llamado desesperado de una madre, lo que encontraron lo cambió todo. Minutos después del ingreso, los peritos acordonaron una habitación húmeda con paredes manchadas y un olor insoportable que salía de un rincón sellado. Dentro estaba Fernando, de 5 años, pequeño y vulnerable, abandonado por quienes debían protegerlo y cuya vida terminó por quienes decidieron cobrar una deuda con su existencia. 3 personas fueron detenidas, presuntos acreedores, no grupos organizados, sino vecinos conocidos capaces de convertir un préstamo informal en amenaza seria. La pregunta que retumba en todo el Estado de México es brutal. ¿Cómo puede ser que por 1,000 pesos un niño terminara perdiendo la vida? Las respuestas comenzaron a surgir cuando la madre de Fernando, sin esperanza alguna, acudió a la Fiscalía Estatal para denunciar lo impensable, que su hijo había sido retenido como garantía de pago, que no le permitían verlo y que le dijeron de forma directa: no te lo vamos a devolver hasta que pagues. Ese mismo día, agentes de la Fiscalía y de la Policía Municipal, bajo un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Estatal, ingresaron al domicilio señalado. Lo que hallaron alteró el curso del caso y sacudió a la comunidad. Omar García Harfuch fue contundente: quienes se atrevan a tocar a un niño para cobrar una deuda serán ubicados y no tendrán perdón del Estado. Pero este asunto no es solo jurídico, es humano y estructural. Se trata de una historia atravesada por pobreza, abandono y situaciones familiares difíciles, la de un niño que nunca contó con una oportunidad real. En este reportaje se reconstruye paso a paso lo ocurrido desde la privación de libertad de Fernando hasta la detención de los presuntos responsables. Se mostrará cómo actuaron las autoridades, cómo respondió el Estado y sobre todo por qué nadie llegó antes. Porque este no es solo el caso de un niño, es el reflejo de un sistema que no supo verlo. La pregunta final quedó suspendida. ¿Fue suficiente que la justicia actuara, aunque tarde? Colonia Ejidal El Pino, en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México. Eran cerca de las 5 de la tarde cuando 2 mujeres tocaron la puerta de una casa modesta. El calor era seco y la calle polvorienta. Dentro, Marcelina estaba con su hijo de 5 años, Fernando, sin imaginar que ese instante marcaría el comienzo de la tragedia. Las mujeres no llegaron con agresiones. Al inicio solo exigieron algo que ya habían reclamado antes: el pago de un préstamo de 1,000 pesos, una deuda informal que según vecinos había servido para salir del apuro. Pero esa tarde todo cambió. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía del Estado de México, una de ellas elevó la voz y lanzó una advertencia que marcaría el destino del niño: si no pagas hoy, nos llevamos a tu hijo. Marcelina intentó apaciguar la situación, explicó que no tenía el dinero y prometió pagar al día siguiente. Lloró y suplicó, pero no hubo acuerdo. Una de las agresoras ingresó a la vivienda y tomó al niño del brazo. Fernando, confundido, no comprendía lo que ocurría. La madre trató de detenerla, fue empujada y gritó pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Se llevaron al menor como garantía de pago, sin objetos peligrosos ni amenazas directas, solo con la frialdad de una advertencia cumplida. Testigos afirmaron que el niño fue subido a un auto gris y llevado a pocas calles de distancia dentro de la misma colonia. El sitio donde lo retuvieron era una vecindad antigua con muros grafiteados y puertas metálicas. Ahí vivían los acreedores: una mujer de 25 años, su madre, y un hombre de 55. Nadie en la cuadra imaginó lo que ocurría. Fernando quedó encerrado en un cuarto sin ventanas y le advirtieron que no saldría hasta que su mamá pagara. La madre regresó al día siguiente, tocó la puerta, rogó y esperó durante horas, pero nadie abrió. Pasó una semana sin noticias del niño. En una colonia donde todos se conocen, su ausencia no podía pasar inadvertida. Pero el silencio fue la regla. Vecinos que escucharon llantos, personas que prefirieron no involucrarse y una madre que volvía cada día sin respuesta. El encierro continuaba y la espera se volvió insoportable. La anomalía era evidente. En un barrio donde todos se conocen, la desaparición de un niño no debería pasar desapercibida. Sin embargo, aquí el silencio dominó. Algunos vecinos escucharon llantos, otros decidieron no intervenir y seguir con su vida. Marcelina acudía cada día a la vecindad sin obtener respuesta. Tocaba, preguntaba y esperaba. Nadie hablaba
nadie abría. El miedo, la costumbre y la indiferencia se impusieron mientras Fernando seguía encerrado, lejos de cualquier ayuda. Karen Resendiz, vecina del lugar, fue directa. Sabíamos que algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde. Las horas avanzaban y Fernando seguía encerrado. La deuda no se pagaba y dentro de esa casa la tensión crecía. Los días transcurrieron y el niño de apenas 5 años permanecía cautivo. Marcelina regresaba una y otra vez a la vecindad y siempre recibía lo mismo: puertas cerradas, silencio y un miedo que aumentaba con cada intento fallido. En cada visita Marcelina enfrentaba la misma escena: una puerta cerrada y ninguna respuesta. En ocasiones alcanzaba a escuchar el llanto de su hijo desde el pasillo, un sonido que la destrozaba por dentro. El cuarto donde lo mantenían era oscuro, sin cama ni comida, solo silencio y temor. Fernando dejó de llorar al tercer día. Los vecinos dijeron que ya no se oía nada. Ese silencio cambió todo y encendió la alerta de que algo grave había ocurrido dentro de la vecindad. Al límite del colapso emocional, Marcelina decidió romper el miedo. Acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y presentó una denuncia formal por privación ilegal de la libertad. Ese mismo día, la alerta llegó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Al conocer los detalles, no dudó, ordenó movilizar personal especializado y activar los protocolos de búsqueda. La instrucción fue clara y urgente: localizar al niño sin perder más tiempo. Con la orden emitida, se coordinó a la Fiscalía con la Policía Municipal y se dispusieron recursos tácticos del área de inteligencia. Se autorizó el ingreso al domicilio señalado y esa misma noche se organizó el operativo. Los elementos avanzaron con discreción hacia la vecindad. Algunos vecinos ya los aguardaban en silencio, otros apenas abrían la puerta y se santiguaban. Nadie quiso hablar, pero todos parecían saber que algo terrible se ocultaba tras esas paredes. Al llamar a la puerta del cuarto donde lo mantenían, nadie respondió. Los agentes forzaron la cerradura y el impacto fue inmediato. Un olor fétido y denso golpeó a los peritos. Uno encendió una linterna y al fondo, detrás de un mueble improvisado, apareció un costal sellado y manchado. Al abrirlo, el tiempo pareció detenerse. Un agente cayó de rodillas y otro se cubrió la boca. Dentro estaba Fernando sin vida, en avanzado estado de descomposición. Durante varios minutos nadie habló. El silencio pesaba más que el olor. Fernando yacía con su ropa puesta, el cuerpo inmóvil y su historia interrumpida para siempre. Un oficial rompió la quietud con una frase breve: llegamos tarde, pero no nos vamos sin justicia. La orden fue inmediata y sin titubeos: detener a todos los responsables sin importar cuántos fueran. Esa noche el operativo se extendió y marcó el inicio del final para los implicados. Fernando tenía 5 años, le decían Fer o Fernandito según la cercanía. Era de esos niños que incluso con el estómago vacío lograban sonreír. Vivía con su madre y un padrastro con problemas de alcoholismo en una vecindad de pasillos angostos, goteras y puertas delgadas que no detenían los gritos. Ahí creció aprendiendo a esconderse, a callar y a resistir. No tenía juguetes. Tenía miedo. En la calle lo veían con ropa gastada y zapatos rotos pidiendo comida cuando podía. Karen Resendiz, vecina del lugar, lo cuidó en un par de ocasiones. Lo recuerda como un niño cariñoso, aunque triste. A veces llegaba a pedirme un taco y decía que no había comido, que su padrastro lo había reprendido otra vez. Los relatos vecinales coinciden. Fernando sufría situaciones difíciles en su hogar desde hacía tiempo. Conflictos, insultos y hambre formaban parte de su rutina diaria. No era un secreto, era un silencio compartido, sostenido por el miedo y la costumbre de no intervenir. Una vecina lo expresó con la voz quebrada: por las noches se escuchaba llorar, pero nadie quería meterse en problemas. Esa frase duele porque detrás del secuestro y del incidente fatal existía otra historia más larga e invisible, la de un niño ignorado por su familia, por el sistema y por quienes escucharon y callaron. Aún así, Fernando resistía, salía a jugar, cuidaba una pelota vieja como tesoro y corría descalzo. Era frágil pero valiente. Lo que más duele en este caso no es únicamente el desenlace, sino la rutina de dolor que Fernando vivía antes de partir. La falta de abrazos, de cuidado y de voz. A veces Karen lo veía sentado en la escalera mirando al vacío. Le preguntaba si estaba bien y él solo asentía. No sabía ponerle palabras a lo que sentía. ¿Cómo explicar que te duele la vida cuando apenas estás aprendiendo a hablar? Esa pregunta quedará abierta para siempre. Fernando tenía 5 años, pero parecía cargar un peso mayor en la espalda. A veces se sentaba en la escalera y miraba al vacío. Karen le preguntaba si estaba bien y él solo asentía con la cabeza. No sabía nombrar lo que sentía. ¿Cómo explicar que te duele la vida cuando apenas aprendes a hablar?
esa pregunta quedará sin respuesta. Fernando no llegó a la primaria, no tuvo fiesta con pastel ni conoció el mar. Su historia queda aquí para que no vuelva a repetirse. Pero si se busca evitar que vuelva a ocurrir, primero hay que mirar lo que nadie quiso ver. En el Estado de México, las situaciones de riesgo ya no necesitan grupos visibles para cobrar una vida. A veces basta una deuda de 1,000 pesos y la decisión de convertir el dinero en amenaza. Ese fue el detonante. Marcelina había solicitado un préstamo a conocidos del barrio. No hubo contrato ni tasas oficiales, solo un acuerdo verbal que pronto se transformó en presión y miedo. Te presto hoy y pagas cuando puedas fue el trato inicial, pero en zonas marginadas ese cuando puedas se vuelve rápido un más te vale pagar. Ana, Lilia y Carlos, los 3 detenidos, integraban una red informal de acreedores. No tenían antecedentes federales, pero su modo de operar se sostenía en la intimidación. Los vecinos sabían que no era buena idea quedarles mal. En esas colonias, la economía también se rige por el miedo. La vecindad donde vivía Marcelina era un entramado de pasillos angostos, secretos a voces y favores riesgosos, personas que se prestaban dinero entre sí a cambio de silencio, y en ese silencio se cometían actos graves. Cuando ella no pagó, no recibió otra advertencia. Recibió un mensaje directo y brutal: tu hijo es el pago. Ese fue el punto más oscuro de la historia, la lógica cotidiana donde la pobreza se mezcla con la impunidad y la vida pierde valor. Fernando fue convertido en un objeto de presión, una ficha de intercambio dentro de la miseria. De acuerdo con la fiscalía, lo retuvieron para forzar a su madre a conseguir el dinero. Con el paso de los días, algo se quebró. El temor a ser denunciados y la crueldad se combinaron. Aún no se ha precisado cómo perdió la vida el niño. La necropsia no ha sido difundida, pero esconder su cuerpo en un costal dentro de un cuarto cerrado muestra la decisión de encubrir un acto grave. Lo ocurrido no fue un impulso ni un accidente. Mantener el cuerpo oculto implicó tiempo, decisiones y silencio prolongado. La casa siguió habitada mientras Fernando yacía ahí dentro como si nada hubiera pasado. Ese encubrimiento revela algo más profundo, la normalización del horror, cuando la pobreza y la impunidad se cruzan. No fue solo un incidente, fue una cadena de omisiones que permitió que el daño avanzara sin freno hasta que ya no hubo retorno. La detención de los responsables cerró una etapa, pero abrió un debate más amplio. ¿Cuántas historias como la de Fernando ocurren sin que nadie intervenga a tiempo? El operativo mostró la reacción del Estado cuando el daño ya era irreversible, pero también evidenció las fallas previas. La denuncia llegó tarde porque el miedo pesaba más que la confianza. En colonias donde la autoridad parece distante, el silencio termina siendo cómplice y las situaciones de riesgo encuentran espacio para crecer. Este caso obliga a mirar más allá de los detenidos, revela un entorno donde pobreza, informalidad y abandono institucional se combinan para producir tragedias. Cuando pedir dinero se vuelve amenaza y callar parece la única defensa, los problemas avanzan sin frenos. Fernando quedó atrapado en ese círculo. No falló solo una persona, fallaron redes completas que normalizaron el riesgo y permitieron que el miedo sustituyera a la protección. La respuesta institucional llegó con firmeza, pero después del daño irreversible. El despliegue, las detenciones y los mensajes oficiales no devuelven la vida perdida. Sirven en todo caso para marcar un límite y enviar una advertencia. La pregunta persiste: ¿qué falló antes? Porque si la justicia solo aparece cuando ya es tarde, el sistema sigue dejando solos a los más vulnerables, especialmente a quienes no tienen voz ni protección real. Fernando no perdió la vida solo por una deuda, sino por una cadena de silencios. El temor a denunciar, la normalización del abuso y la ausencia de apoyo temprano construyeron el escenario de la tragedia. Cada omisión pesó. Cada día sin intervención acercó el final. Este caso exige algo más que castigos: romper el pacto del silencio, fortalecer la prevención y actuar antes de que el daño sea irreversible, porque la infancia no debería pagar los errores de los adultos. Hablar de Fernando es hablar de miles de niños invisibles, menores que crecen entre carencias, situaciones difíciles y adultos que no saben o no pueden protegerlos. Su historia no es un hecho aislado, es un síntoma. Mientras la pobreza y la informalidad sigan marcando las reglas, el riesgo persiste. Recordarlo no es morbo, es una advertencia urgente. Cuando el entorno falla, la infancia queda expuesta,
y cualquier deuda puede transformarse en sentencia. El Estado intervino cuando ya no había nada que rescatar, pero su acción dejó una lección dura. Las situaciones de riesgo no siempre se anuncian con elementos visibles ni con grupos organizados. A veces se esconden en casas comunes, entre vecinos y acuerdos informales. La historia de Fernando obliga a replantear la prevención, la atención temprana y la responsabilidad colectiva, porque cuando todos miran a otro lado, el daño avanza en silencio hasta que resulta imposible ignorarlo. Este reportaje no pretende cerrar el caso, sino abrir preguntas incómodas. ¿Quién detecta a tiempo el riesgo? ¿Quién acompaña a las madres endeudadas? ¿Quién protege a los niños cuando la autoridad no llega? Sin respuestas claras, la justicia reacciona tarde. La historia de Fernando exige prevención real, redes de apoyo y vigilancia comunitaria para que el miedo no vuelva a mandar y para que ningún niño sea usado como moneda de cambio. El caso dejó huellas profundas en la colonia. Vecinos que hoy reconocen que algo no estaba bien, pero callaron por temor. Puertas que no se abrieron a tiempo y silencios que pesaron más que la denuncia. La tragedia evidenció cómo el miedo paraliza y cómo la normalización del abuso permite que lo impensable ocurra. Aceptarlo duele, pero es necesario para entender que la omisión también provoca daño y que mirar a otro lado tiene consecuencias irreversibles. Para las autoridades, el expediente seguirá su curso legal. Para la comunidad quedará una marca difícil de borrar. El nombre de Fernando se volvió símbolo de una falla colectiva. No alcanza con castigar a los responsables directos. Es imprescindible atender las condiciones que lo hicieron posible. Mientras el miedo sea más fuerte que la confianza y la pobreza limite las opciones, historias así continuarán repitiéndose en silencio, lejos de cámaras y discursos oficiales. El proceso judicial avanzará, pero la pregunta social permanece: ¿cómo evitar que una deuda mínima termine en una tragedia máxima? La respuesta no está solo en las sanciones, sino en la prevención, el acompañamiento temprano y la vigilancia de entornos vulnerables. La historia de Fernando recuerda que las situaciones de riesgo pueden incubarse en lo cotidiano y que detectarlas a tiempo es una responsabilidad compartida entre autoridades, vecinos y comunidad. Recordar a Fernando no es solo nombrar una pérdida, es exigir transformaciones reales. Implica aceptar que la infancia no puede quedar atrapada entre deudas, silencios y miedo. Cada historia como esta debería activar alertas antes de que sea tarde. Cuando un niño es usado como presión, el problema deja de ser individual. Es una falla social que requiere intervención temprana, apoyo comunitario y autoridades presentes, no solo después del incidente, sino antes de que ocurra. Este caso dejó claro que las situaciones de riesgo no siempre provienen de fuera. En ocasiones surgen entre conocidos, acreedores, vecinos, y acuerdos informales pueden transformarse en amenazas cuando no hay control ni respaldo. La historia de Fernando obliga a revisar cómo se presta dinero en zonas vulnerables y qué mecanismos existen para proteger a quienes no pueden pagar a tiempo. Sin alternativas, la presión escala y el daño termina cayendo sobre los más indefensos. También revela la necesidad de rutas claras de denuncia y acompañamiento. Cuando pedir ayuda implica miedo o desconfianza, el tiempo juega en contra. La madre acudió tarde, no por indiferencia, sino por terror y falta de respaldo. Ese retraso fue determinante. Fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar respuestas rápidas puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida en contextos donde cada hora cuenta y el silencio se vuelve peligroso. La historia de Fernando debe servir para activar alertas tempranas, escuchar a tiempo, intervenir sin demora y acompañar a quienes viven bajo presión económica es clave para evitar desenlaces fatales. No se trata solo de sancionar después, sino de proteger antes. Cada señal ignorada es una oportunidad perdida. Cuando un niño está en riesgo, el margen de error es mínimo y la responsabilidad es compartida, porque la infancia no puede esperar a que el sistema reaccione. Este caso también obliga a revisar el papel de la comunidad, vecinos que escucharon, sospecharon y aún así guardaron silencio. El miedo explica, pero no justifica. La protección de la infancia requiere redes activas, no miradas que se apartan. Cuando nadie denuncia, el abuso se fortalece. Reconocer esa responsabilidad compartida incomoda, pero es necesario si se quiere evitar que la historia de Fernando se repita en otras calles y otros hogares. Las autoridades reiteraron que el mensaje debe ser contundente:
Ninguna deuda justifica tocar a un niño. La respuesta del Estado fue firme, pero llegó cuando el daño ya estaba consumado. Por eso el enfoque debe cambiar. Prevenir implica identificar riesgos, atender conflictos económicos y proteger a las familias antes de que las situaciones escalen. Sin intervención temprana, los operativos solo confirman una tragedia ya ocurrida y dejan abierta la pregunta sobre lo que pudo evitarse. El caso de Fernando expone un vacío entre la ley y la vida cotidiana. La justicia actúa cuando hay denuncia, pero muchas veces el miedo impide dar ese paso. Superar esa barrera exige presencia constante, canales accesibles y acompañamiento real, mientras denunciar se perciba como riesgo y no como protección. Los más vulnerables seguirán expuestos. La prevención no es discurso, es trabajo diario que debe llegar a tiempo antes de que las situaciones difíciles decidan por todos. Hablar de este caso también implica responsabilidad institucional. No basta con reaccionar. Es indispensable anticiparse. Programas de apoyo, seguimiento comunitario y atención a deudas informales pueden salvar vidas. Fernando no necesitaba un operativo, necesitaba protección a tiempo. Su historia obliga a replantear cómo se cuida la infancia en contextos de riesgo y a entender que la justicia efectiva comienza antes del incidente, no después. Las situaciones que terminaron con la vida de Fernando no aparecieron de un día para otro. Se fueron construyendo paso a paso entre carencias, silencios y decisiones equivocadas. Cada jornada sin intervención permitió que el riesgo creciera. Por eso este caso no debe olvidarse cuando concluya el proceso judicial. Mantener viva la memoria es exigir cambios y recordar que la infancia necesita protección constante, no atención tardía cuando la tragedia ya ocurrió. El nombre de Fernando debe quedar como advertencia, no para alimentar el morbo, sino para señalar fallas que siguen presentes. Cuando una deuda mínima puede volverse amenaza y un niño queda en riesgo, algo está profundamente dañado. Corregirlo exige acción coordinada, vigilancia social y apoyo real a las familias vulnerables. De lo contrario, la historia se repetirá en silencio, en otra calle y con otro nombre, con el mismo final que pudo evitarse. Este caso obliga a replantear cómo se identifican y atienden los riesgos antes de que escalen. La prevención no depende solo de policías, sino de escuelas, vecinos y servicios sociales capaces de actuar a tiempo. Cuando un niño vive rodeado de situaciones difíciles y carencias, cada señal importa. Ignorarlas tiene consecuencias. La historia de Fernando demuestra que esperar a que el daño sea evidente es esperar demasiado y que la protección real comienza con atención temprana y constante. La historia de Fernando deja una enseñanza incómoda. Las situaciones de riesgo pueden crecer a plena vista sin que nadie actúe. No siempre aparecen como un estallido repentino, sino como una suma de señales ignoradas. Cuando la comunidad se acostumbra al miedo y la autoridad llega tarde, el daño se normaliza. Reconocer esas fallas es el primer paso para cambiar el rumbo y evitar que otros niños queden atrapados en contextos que los adultos no supieron enfrentar. Este caso demuestra que sancionar después no es suficiente si no existe prevención social efectiva. Atender deudas informales, situaciones familiares difíciles y abandono requiere presencia constante y apoyo cercano. Cuando esos respaldos faltan, las familias quedan expuestas a presiones ilegales y decisiones desesperadas. Fernando quedó atrapado en ese vacío. Su historia exige soluciones que actúen antes del daño, porque proteger a la infancia no puede depender del azar ni del miedo a denunciar. La memoria de Fernando debe impulsar transformaciones reales. No basta con repetir su nombre, es necesario cambiar las condiciones que lo hicieron vulnerable. Comunidades con respaldo, autoridades cercanas y mecanismos de alerta temprana pueden marcar la diferencia. Cuando el entorno protege, el riesgo disminuye. Este caso recuerda que cada omisión pesa y que la protección de la infancia es una responsabilidad compartida que no admite excusas ni demoras. Hablar de Fernando es reconocer una prevención que no llegó a tiempo, es aceptar que las situaciones de riesgo avanzan cuando el miedo bloquea la denuncia y la ayuda no resulta accesible. Su historia obliga a revisar cómo se acompaña a las familias en crisis y cómo se identifican riesgos antes de que escale. Proteger a un niño no debería depender de una tragedia previa, sino de sistemas atentos que actúen desde la primera señal. Este reportaje busca dejar una advertencia clara. Cuando una deuda se transforma en amenaza y el silencio domina, las situaciones de riesgo encuentran terreno fértil. Evitarlo requiere intervención temprana, acompañamiento social y una comunidad dispuesta a actuar. Fernando no contó con esa red a tiempo. Recordar su historia es exigir que los mecanismos de protección funcionen antes, no después, porque
Cada minuto de indiferencia puede convertirse en una vida perdida que ya no se puede recuperar. La historia de Fernando no debería cerrarse en un expediente judicial. Debe permanecer como recordatorio de lo que ocurre cuando el miedo sustituye a la protección y la ayuda llega tarde. Cada señal ignorada tuvo peso. Cada silencio empujó el desenlace. Cambiar esa realidad implica enfrentar la pobreza, las situaciones cotidianas difíciles y la informalidad que presionan a las familias. Solo así, la prevención puede adelantarse al daño y evitar que otra infancia sea sacrificada. Fernando tenía 5 años y su historia no debe repetirse. Este cierre no busca consuelo, sino responsabilidad. Proteger a la infancia implica actuar antes, escuchar señales y acompañar a quienes viven bajo presión. La justicia llegó con firmeza, pero tarde. Que su nombre sirva para cambiar prácticas, fortalecer redes y romper silencios. Porque cuando un niño es usado como moneda de cambio, la sociedad completa falla y solo corrigiendo a tiempo se evita otro final irreversible.